Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Asumo que ya terminaron la clase con Ana Mariel, ¿verdad? Sí, Perfecto, excelente, muy bien. Nuevamente tenemos una muy buena asistencia, muy buenas noticias o muy malas noticias. Está muy difícil todavía todo, más o menos. Bueno, sin más preámbulo, yo creo que podemos pasar a las preguntas específicas que tengan. Entonces, cualquiera que quiera que desarrollemos algún problema en particular, me lo puede ir dictando y lo vamos evaluando. Yo tengo un problema como específico, pero tendría que darme como un momento en lo que me meto el documento. Claro que sí, no hay ningún problema. Si alguien más quiere ir adelantando mientras tanto, y si no, esperamos a Diego, era, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. en mi caso, bueno, respecto a la 8, Ajá. eso es que es nada más dice, haga un esquema, bueno, para efectuar la dilución usted, como el problema creo que no sé si el 8 está relacionado con el 7, algún compañero o usted, profe, que A ver, si usted me lo puede leer, es que no tengo el documento a mano. dice, El 7. para efectuar las diluciones usted cuenta con agua con salina estéril envasada en botellas con 99 mililitros. Y con tubos estériles con capacidad útil hasta 10 milímetros para que usted pueda trasvasar el volumen deseado de salina. Ajá. Punto 1. Haga un esquema de dilución para el problema anterior empleando el menor número de pasos de dilución. Punto 2. Haga un esquema de dilución para el problema anterior empleando el menor volumen de diluente. Yo lo traté de hacer, profe, pero Vamos a ver, entonces, tal vez sería bueno que viéramos el problema anterior. Pero, o sea, me quedó... el problema anterior dice que un cultivo con 9 por 10 a la 8 bacterias por mililitro. Debemos diluirlo lo suficiente para que obtengamos en promedio 150 colonias en los platos. ¿Qué dilución total debemos hacer? En ese caso, profe, no nos dice cuánto plateamos, entonces se toma un mililitro. Asumamos un mililitro, exactamente. Ok. Perfecto. Entonces, la concentración final sería 150 UFC por mililitro. ¿Verdad que sí? Y la inicial es 9 por 10 a la 8 UFC por mililitro. ¿Verdad? La dilución, que fue una pregunta que varios me hicieron. Recuerden que si uno tiene concentraciones, ¿verdad? Entonces, uno para saber la dilución final o el cuántas veces diluí, uno puede utilizar la fórmula de concentración inicial entre concentración final, ¿verdad? Pero si uno utiliza los volúmenes, es al revés. Volumen final entre volumen inicial, ¿verdad? Porque muchas personas se confundieron porque era inicial arriba e inicial abajo. ¿Ok? Nada más para hacer la aclaración. Muy bien. Si eliminamos esto acá y hacemos la división, entonces tenemos 9 por 10 a la 8 entre 150. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien que me haga la división? 6 por 10 a la 6 por 10. 6. 6 por 10 a la 6. Exacto. Entonces hay que dividir 6 millones de veces. Hay que diluir 6 millones de veces. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a borrar acá. Recuérdense eso. Entonces, tenemos que hacer una dilución de 6 por 10 a la 6. ¿Verdad? Y nos dicen que tenemos tubos a los cuales les cabe un máximo de 10 mililitros. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Entonces, para hacer el menor número de pasos,
recuerden que uno lo que tiene que buscar es números que multiplicados entre sí den este valor, 6 por 10 a la 6. Y siempre lo más fácil es ubicarse en 6, ¿verdad? Entonces, 1 en 6, uno puede hacer una dilución de 1 en 6 y después diluciones sucesivas de 10 hasta llegar a 10 a la 6, ¿verdad? Profe. Entonces, a ver, dígame. Bueno, yo no sé si me quedó muy grande, pero sí me quedó de 8 tubos contando el de la muestra. Sí, el de la muestra. Ese está muy bien. Y entonces, la muestra sería el primero. Ese no va a dilución. El segundo tubo, usted hizo una dilución de 1 en 6. Sí. Perfecto. Y Entonces, ¿cómo haría una resto dilución en de 1 en 10. 6? ¿Perdón? ¿Cómo haría usted una dilución de 1 en 6? 1 mililitro de muestra Ujú. diluyente, eso. 1 mililitro de sal. muestra diluido en 1 mililitro de muestra en 5. y en Sí, en 5 de salina estéril, que dice el excelente. problema, el ¿Verdad? otro. Muy bien. Y después, ¿cuántos tubos adicionales? 6. Ajá. Aparte el 1 en 6, ajá, 6 más. Ahí están los 6 Ya. tubos. Todos Ajá, ya. estos con 9 mililitros y Sí, pasamos exacto. 1 mililitro. ¿Verdad? Esta me parece la forma más directa de hacerlo. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Profe, Pues una aquí consulta. tenemos una dilución de 1 en 6 y diluciones individuales de 1 en 10. Profe, yo tengo una duda. A ver, dígame. ¿Y en qué momento usamos donde dice cuenta con salina estéril envasada en botellas de 99 mililitros? ¿En qué momento usamos eso? Vamos a ver, el problema le está diciendo a usted que esta solución salina que usted echa en todos estos tubos, usted la obtiene de botellas que tienen 99 mililitros, pero realmente usted la dilución no la realiza en la botella. Entonces, ese volumen que viene ahí realmente es como un distractor para que usted decida si lo tiene o no tiene que usarlo, pero en este caso no tendría que usarlo. No hace falta usarlo, porque usted saca el volumen de acá y lo deposita en los tubos. Por eso yo andaba perdido, porque yo de toda manera quería meter ese 99 y no sabía cómo. Sí, Ya me muchas quedó claro. veces, vamos a ver, en el examen yo no voy a preguntar con trampa, no se trata de eso. Sin embargo, sí es útil y es sano que si a ustedes se les dan muchos volúmenes, sepan cuáles tienen que utilizar y cuáles no. En este caso, este es un dato intrascendente. Ese no hay que utilizarlo. ¿Ok? Entonces yo Yo diría tengo, que esta es la manera más rápida de hacer el esquema de dilución, ¿verdad? No sé si alguien logró hacerlo con menor cantidad de tubos. Vean que ustedes podrían eliminar este tubo y hacer la primera dilución de 1 en 60. ¿Verdad que sí? Para hacer una dilución de 1 en 60, ¿cómo la harían? Una dilución en un tubo que tenga 10 mililitros, ¿qué volumen le agregan para que quede 1 en 60? Profe, no entiendo. Ok, No sabría. vamos a ver. Voy a borrarlo y lo hacemos de nuevo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos el cultivo original. ¿Ok? Cultivo original. El esquema en el que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo es primero hacer una dilución de 1 en 6. ¿Verdad que sí? Y a partir de esto hacer una dilución de 1 en 10. Este sería el primer tubo con 10 mililitros, ¿verdad? Después seguimos con lo demás. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, estas dos diluciones, usted las puede fusionar en una sola, haciendo una dilución de 1 en 60. Una dilución
de 1 en 60. Entonces, si usted tiene como volumen final, acuérdese que el problema dice, el volumen máximo es de 10 mililitros. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el volumen inicial para tener un cuántas veces diluido de 60? Eso lo podemos calcular. ¿De qué manera? Recuerdan ustedes que tenemos la fórmula, la siguiente fórmula, de que el cuántas veces diluí es igual a volumen final entre volumen inicial. ¿Verdad que sí? Si queremos cuántas veces diluí, una dilución total de 60, reemplazamos en la fórmula, es igual con un volumen final de 10 y dejamos de incógnita el volumen inicial. Entonces despejamos. Pasamos este para acá y este para acá. Y entonces quedaría que volumen inicial es igual a 10 entre 60. ¿Cuánto da 10 entre 60? 0.17. 0.17. Entonces, si ustedes en este primer paso agarran 0,17 y lo agregan a un volumen de, sería 10 menos 0.17, ¿cuánto da? 9.83, si no me equivoco. ¿Verdad que sí? 10 menos 1.7. ¿Cuánto da? 9.83. 9.83. Entonces, si ustedes toman del cultivo original, toman 0,17 mililitros, que es un volumen que todavía se puede medir, y lo depositan en 9.83 mililitros, van a tener una dilución de 1 en 60. ¿Ok? Y entonces los dos primeros tubos del primer esquema que hicimos, que era un tubo para 1 en 6 y otro de 1 en 10, lo fusionamos en uno solo. Y entonces pasamos de tener 7 tubos en el esquema de dilución a tener solo 6. Esa es una alternativa. No estoy diciendo que esté mal lo que hicimos con 7 tubos, 1 en 6 y 6 sucesivos de 1 en 10. Eso está bien. Pero vean que el problema nos pregunta cuál es el menor número de tubos. Entonces podemos reducirlo un poquito más si en la primera dilución utilizamos 1 en 60. ¿Ok? ¿Queda claro? Yo quedo contento con que ustedes me hayan hecho el esquema con 7 tubos. 1 en 6 y 6 tubos seriados de 1 en 10. Más que suficiente. Pero vean que podemos ser flexibles. No sé si queda claro. Profe, Sí, dígame. y 1 en 60 sería este, y se podría hacer 1 en 600, sería, o es mucho ya. 1 en 600, claro que se puede hacer, pero entonces tendría usted que agarrar 0,017 mililitros. Y esto es un volumen ya muy pequeño, muy pequeño. Entonces, sí hay micropipetas que le pueden dispensar este volumen, pero ya se dificulta. Ya se dificulta. ¿Ok? Ok, entiendo, profe. Pero usted también me acaba de dar una idea interesante. Podemos hacer una primera dilución de 1 en 60, pero en lugar de después seguir haciendo diluciones de 1 en 10, podemos hacer diluciones de 1 en 100. Eso sí lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos una dilución de 1 en 100 con un volumen máximo de 10? ¿Cuál es el volumen que tenemos que traspasar? Utilizando esta fórmula que acabamos de ver. ¿Cuánto? 0.1. Excelente, muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Vean que aquí estamos elaborando un poco más de la cuenta, pero es bueno por el ejercicio mental. Podríamos hacer una primera dilución de 60 veces, pasando 0,17, como acabamos de ver, en
9.83. ¿Verdad que sí? Y después podemos poner un tubo con 9.9 y le pasamos 0,1. Y ahí tenemos una dilución de 100 veces. Aquí, vea que agarramos dos tubos y lo fusionamos en uno. Y aquí agarramos dos tubos y lo fusionamos en uno. Hasta este punto, la dilución acumulada sería 6.000. Entonces, ustedes pueden seguir haciendo el ejercicio de cómo hacemos para llegarle a los 6 millones. Nos faltan 2 ceros y uno más. Entonces, podríamos hacer otra dilución de 1 en 100 y una final de 1 en 10. Entonces, tendríamos un tubo, 2 tubos, 3 tubos, 4 tubos. Entonces, vean que todavía con volúmenes manejables, ya abajo de 0,1, para este tipo de experimento es mejor no trabajar. Pero 0,1 es un volumen muy manejable con micropipetas. Entonces, podemos hacer una primera dilución de 60, una segunda de 100, una tercera de 100 y una última de 0, y llegamos a los 6 millones, que era lo que estábamos necesitando, y en este caso ocuparíamos 4 tubos. ¿Entienden? Entonces vean que uno puede jugar, ¿ok? Y estoy seguro que si uno empieza a pensar más, podría incluso reducir el número de tubos. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Si no queda claro, me avisan y lo recapitulamos todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Diego ya encontró la de él. Sí, profe, ahí mismo en la 8 también dice como hacer un esquema, pero con la menor cantidad de diluente. Ajá. Uh-huh. Entonces, sí, ahí lo que nos está diciendo, digamos, tenemos el cultivo original y nos está diciendo que aquí en lugar de usar 9 y tanto, ¿verdad? Usemos el menor número posible. ¿Cuál creen ustedes que será el menor volumen de diluyente que se hacen utilizar? ¿Qué es intuitivamente, qué volumen sería el menor volumen que ustedes utilizarían? 1 mililitro. 1 mililitro. Yo no utilizaría aquí de diluyente menos de 1 mililitro, ¿verdad? Entonces, utilizando 1 mililitro para hacer las diluciones de 1 en 10, podríamos pasar 0,1, que era el otro límite inferior que habíamos dicho, el volumen que vamos a pasar. 1 mililitro de diluyente y 0,1 pasando. Y ahí hacemos diluciones de 1 en 10, ¿verdad? Entonces ahí volveríamos al esquema de una primera dilución inicial de 1 en 6 y 6 diluciones seriadas decimales de 1 en 10, pasando 0,1 en un volumen final de 1. ¿Cómo quedaría el esquema? Quedaría de la siguiente manera. Tenemos cultivo original, la primera yo la haría igual, 1 en 5, 1 en 6, ¿verdad? Pasamos 1 mililitro acá. Y las siguientes, agarro los tubos, 6 tubos seriados, cada uno con un volumen pequeño, que sería de 0,9. Y paso 0,1. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y 0,1. Entonces aquí tenemos una dilución inicial de 1 en 6 y aquí diluciones seriadas de 10. Y cuando multiplicamos todo, nos da 6 por 10 a la 6. ¿Ok? Entonces, utilizando los menores volúmenes posibles, ese sería un esquema que yo podría sugerir. Entonces, vean que utilizando el volumen mayor, podemos bajarlo hasta 4 tubos. Al menos lo logramos a 4 tubos. Utilizando un volumen pequeño, ya tenemos que hacer más número de tubos y entonces utilizamos 7 tubos. ¿Ok?
¿Queda claro? Sí. Excelente. Bueno, le voy a leer la 9. Ok, vamos a leer la 9. Esa 9 tiene su truco, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de transmitirles el concepto, pero lo reiteramos las veces que sea necesario. Muy bien, dale, Diego. Si un cultivo tuviera 2 por 10 a la 7 bacterias por mililitro y necesitamos diluirlo para que cuando depositamos 0,5 mililitros en cada uno de 200 tubos, solo en la mitad de ellos se produzca enturbamiento del caldo. ¿Cuánto debemos diluirlo? Son 200 tubos. ¿Qué volumen tiene cada tubo? No dice cuánto tiene cada tubo, solo dice que le pasamos 0,5. 0,5 Ajá, 0,5 mililitros. ajá. Ok, Y solo puede como aparecer enturbamiento en la mitad, o sea, en 100 tubos. Bueno, es lo que yo entendí. perfecto, muy bien. Es un problema que se le puede llegar. Es importante que lo entendamos en este momento. Para efectos de examen, no les vamos a preguntar a este nivel de complejidad, pero sí me interesa, ya que todos sacamos el tiempo de estar aquí, que tratemos de entender. ¿Ok? ¿Qué significa que en un tubo haya enturbamiento? Vamos a ver. Son conceptos que tal vez no están muy claros todavía, porque no hemos ido al laboratorio, pero si ustedes tienen un tubo con caldo de cultivo, ¿ok? Y en ese tubo, si en ese tubo hay bacterias, entonces recién inoculado, aunque hayan bacterias, como son tan poquitas, ustedes observan el caldo de cultivo, lo observan translúcido. A la luz lo ponen y se ve perfectamente. Pero si eso se incuba, al día siguiente las bacterias crecen tanto, hay miles, cientos de miles de millones de bacterias, y ustedes lo agitan y se mueve para todo lado y se ve turbio, se ve como agua arenosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya claro? Ahora, resulta que para que esto suceda, si usted añade 10 bacterias, al día siguiente está turbio. Si añade 100 bacterias, al día siguiente está turbio. Pero lo interesante acá es que con que ustedes añadan una sola bacteria, al día siguiente está turbio. Con una sola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Es suficiente con añadir una sola para que esté turbio. O sea que para que no esté turbio, ¿cuántas bacterias tienen que haber añadido? 0. No tienen que Cero. haber. Excelente, excelente, 0. Esa es la clave del problema, esa es la clave. Entonces, vean. Usted tiene, voy a dibujar esto para que me quede más bonito. Usted tiene 200 tubos. Aquí arriba vamos a dibujar 100. Y aquí abajo vamos a dibujar otros 100. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a decir, de acuerdo a lo que nos dijo el problema, que los 100 tubos, de los 200 tubos, 100 desarrollaron turbidez. Y 100 no desarrollaron turbidez. O sea, la mitad quedaban turbios y la mitad no quedaban turbios. ¿Queda claro? Vamos bien. Y sabemos que para que haya turbidez, tenemos que añadir al menos una bacteria. ¿Ok? Si cada vez que hubiéramos agarrado 0,5 mililitros, cada uno de esos 0,5 mililitros hubiera contenido una bacteria, ¿cuántos tubos hubieran tenido turbidez? ¿Todos? Excelente, los 200. Pero eso no fue el caso. Solo la mitad. ¿Verdad que sí? O sea, sacábamos 0,5 y este quedaba turbio. Pero los siguientes 0,5, este no quedaba turbio. Este sí
este sí, este sí, este sí, y estos no, 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 no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Ahora, estos 100 tubos, a los que le agregamos a cada uno 0,5 mililitros, en total, ¿qué volumen agregamos? ¿Cuánto es 100 por 0,5? $50. Excelente. Entonces, a los 100 tubos turbios les agregamos 50 mililitros. Y a los 100 tubos no turbios, ¿cuántos mililitros le agregamos? 50 también, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, en total, utilizamos un volumen de 100 mililitros. ¿Verdad que sí? Aquí viene la clave. ¿Cuántas bacterias habían en esos 100 mililitros? Recuerde que solo 100 tubos estuvieron positivos. ¿Cuántas bacterias habían? $200. Si hubiera habido 200, hubiéramos tenido 200 tubos positivos. 5.000, profe. No, 5,000 no. Solo tenemos 100 tubos positivos. Y sabemos 100, profe. 100, exactamente 100. Tenemos 100 bacterias. ¿Por qué? Porque tenemos solo 100 tubos positivos. Solo tenemos 100 tubos turbios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero, o sea, esa cantidad se valora como considerando que el mínimo que debe haber en cada tubo es una bacteria, pero puede haber más, ¿no? Puede haber más. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Pero si hubiera habido más, hubiéramos tenido más de 100 tubos positivos. Si tenemos los 200 tubos positivos, no podemos hacer ninguna inferencia, porque podríamos haber tenido 10,000 bacterias, podríamos haber tenido 20,000 bacterias, pero como solo salió la mitad de los tubos positivos, eso nos da la clave, porque eso quiere decir que cada vez que agarrábamos 0,5, una vez teníamos una bacteria y la otra vez no teníamos nada. ¿Entienden? Véanlo así, véanlo así. Si hubiéramos tenido 200 bacterias en los 100 mililitros, la concentración hubiera sido 2 bacterias por mililitro. ¿Verdad que sí? Y si en 1 mililitro tenemos 2 bacterias, en 0,5, digamos, si este es el mililitro completo, este es el mililitro completo, en 1 mililitro tenemos 2 bacterias. Cada vez que agarramos 0,5, viene una bacteria. Entonces, todos los tubos hubieran salido positivos. Pero el escenario que tenemos es diferente. Tenemos, vean, esto es lo que tenemos. Una bacteria por mililitro. Entonces, cuando tenemos 1 mililitro, digamos que este es el mililitro completo, dividido en 2, este es 1 mililitro, y cada una de estas es una porción de 0,5, y se me acabó la pizarra y entonces ya estoy con problemas. Pero vean que una porción tiene bacteria y la otra no tiene. Entonces, cuando yo agarro esta porción y la pongo en el tubo de acá, se me enturbia. Pero cuando agarro la otra porción, queda en este tubo y ya no se me enturbia. Entonces, cuando tengo una bacteria por mililitro, solo tengo una bacteria en 1 mililitro. Y como agarro 0,5, entonces solo uno de los 2 tubos se va a enturbiar. ¿Entienden? No es fácil de entender. Yo estoy de acuerdo, si quieren lo repito las veces que sea necesario. Pero la clave es esa. Bien pregunta la compañera, bueno, es que pudieron haber sido más. Pero si hubieran sido más de 200 en 100 mililitros, o sea, más de 2 bacterias por mililitro, no podríamos hacer ninguna inferencia. Todos los tubos estuvieran positivos y podrían haber sido 10, 20, 30,000, 40,000, no sé. Pero como solo la mitad salieron positivos, sabemos que una porción de 0,5 tenía una bacteria y la otra no tenía nada.
Entonces sabemos que teníamos 100 bacterias en total, distribuidas en 100 mililitros. Entonces la concentración es de 1 bacteria por mililitro. ¿Ok? Entonces, si la concentración final es de 1, ¿cuál es la dilución que tenemos que hacer? Es de 2 por 10 a la 7. Porque es 2 por 10 a la 7 entre 1, es 2 por 10 a la 7. Eso es lo que da el problema. No, profe, es 5 por 10 a la menos 8. Es el inverso. Ese es el inverso. Cuando hacemos el factor de dilución. Sí, hagamos 1 entre 2 por 10 a la 7. A ver cuánto da. Ok. Sí da 5 por 10 a la menos 8. Eso es. ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer una dilución de 2 por 10 a la 7. ¿El cuántas veces diluí? Es 2 por 10 a la 7. O el factor de dilución es de 5 por 10 a la menos 8, que es el inverso. Tiene lógica porque la concentración hay que gastarla y llegar a 0 para que dejen de aparecer bacterias. Bueno, así lo analizo yo. Esa es la clave del problema. Cuando usted dice, hay tubos que no se pusieron turbios. Ah, esos tubos no les cayó ni una bacteria. Entonces las bacterias están escasas. Y resulta que están escasas, que alcanzan las bacterias solo para la mitad de los tubos. Entonces, si no le alcanza para la mitad de los tubos, quiere decir que para los que alcanzó, si acaso había una. Pero puede ser que tengan 10, 12, 14. Porque es que están escasas. Entonces, si un tubo se puso turbio, es que le cayó una bacteria. Ahí está la clave del problema. Entonces, con eso usted calcula la concentración. 1 bacteria por mililitro. Y tiene mucho sentido. Si usted tiene 1 bacteria por mililitro y agarra la mitad, en una mitad de ese mililitro hay la bacteria y en la otra ya no hay nada. ¿Entienden? ¿Queda claro? Sí, profe. Este es de los problemas más complejos en cuanto al razonamiento, porque involucra otro tipo de asunciones, más allá de las fórmulas que estamos viendo acá. A mí, para efectos de examen, lo que me interesa es que manejen bien las fórmulas, que yo les diga, por ejemplo, hágame una dilución de 1 en 100 con un volumen final de 20. Bueno, ¿cuánto tiene que pasar? Eso me interesa que me digan. Dígame si yo tengo un volumen final de 30 y le pasé 0,3, ¿cuál fue la dilución total? ¿Cuál fue el factor de dilución? ¿Entienden? Pero este problema, perdón, es muy ilustrativo porque nos pone a pensar en diferentes cosas. Me parece que la compañera Tania levantó la mano y quería que viéramos la 11. Dice, ¿alguien puede leer la 11 para que la hagamos? Sí, profe. Voy a leerla yo si quieren. Gracias, muy amable. Dice, usted tiene un cultivo mixto de bacterias que presenta 5 colonias blancas por cada colonia roja y que al diluirlo 1.000.000 de veces obtuvimos 100 colonias rojas. Luego hace 2 preguntas. ¿Cuánto debe diluirse el cultivo para obtener 100 colonias blancas? El B. ¿Cuántas bacterias blancas y cuántas rojas había por mililitro de cultivo sin diluir? Ok. Hay una cosa que no entendí del problema. Cuando dice que yo le hice una dilución y obtuve 100 colonias rojas, ¿a qué se refiere? Yo lo tomé como una concentración de 100 bacterias rojas por mililitro. Está diciendo que obtuvimos una concentración de 100 bacterias rojas por mililitro. Bueno, así lo interpreté yo. Claro. Perfecto. Y dice que, bueno, 5 colonias blancas. Entonces yo pensaba como de manera general calcular cuántas colonias blancas y rojas y hacerlo como en una sola concentración, no sé, pero... Claro, vamos a ver. Usted tiene 5 blancas por una roja. Es así. ¿Verdad? Esa es la proporción. Cuando lo diluye 1.000.000 de veces, va a tener una concentración final de 100 bacterias rojas
por mililitro. ¿Sí o no? Eso es lo que nos está diciendo el problema. Tenemos un cultivo mixto. Por cada bacteria roja hay 5 blancas. Le hago una dilución de 1.000.000 de veces y después de esa dilución tengo una concentración final de bacteria roja de 100 por mililitro. ¿Ok? Si tenemos 100 bacterias rojas por mililitro que fueron diluidas 1.000.000 de veces, ¿cuántas teníamos originalmente? Vamos a ver. Concentración inicial va a ser igual a concentración final por cuántas veces diluí. Esa es la fórmula. La concentración inicial es igual a 1 por 10 a la 2, o sea, 100, lo puse en notación exponencial, por 1 por 10 a la 6. ¿Verdad que sí? O sea, la concentración inicial de bacterias rojas es igual a 1 por 10 a la 8. ¿Verdad que sí? Y la concentración inicial de bacterias blancas tiene que ser 5 veces la concentración de bacterias rojas, porque hay 5 blancas por cada roja. O sea, 5 por 10 a la 8. ¿Verdad? Nada más, es un problema que tiene el nivel de dificultad, es saber que hay una relación de rojas a blancas. Como calculamos las rojas primero, y sabemos que por cada roja hay 5 blancas, multiplicamos por 5. Nada más. Entonces, la concentración inicial de bacterias rojas es 1 por 10 a la 8. Y de bacterias blancas es 5 por 10 a la 8. Así da. Sí, profe. Ok. ¿Qué era la otra cosa que preguntaba? Eso es lo que... La A dice, bueno, esa es la B, esta, los resultados. Pero la A dice que cuánto debe diluirse el cultivo para obtener 100 colonias blancas. Perfecto, muy bien. Entonces veámoslo acá. Voy a borrar esto para tener campo. Y entonces ya sabemos que la concentración inicial de blancas es 5 por 10 a la 8. ¿Ok? Entonces, concentración inicial de blancas, 5 por 10 a la 8. La concentración final que queremos es 1 por 10 a la 2. ¿Verdad? 100. Entonces, para hacer esta dilución, utilizamos la fórmula cuántas veces diluí es igual a concentración inicial entre concentración final, que es igual a 5 por 10 a la 8, entre 1 por 10 a la 2, que eso es igual 5 entre 1 es 5, y 8 menos 2 es 6. 5 por 10 a la 6. Entonces tenemos que hacer una dilución de 5 por 10 a la 6, o sea, de 5 millones de veces. ¿Cuál sería el factor de dilución? 1 entre 5 millones. Y eso dará lo que dé. Ahí ustedes hacen la operación. ¿Qué dice el problema? ¿Cuánto da? 2 por 10 a la menos 7, profe. Ok, entonces haga 1 entre 5 por 10 a la 6. A ver cuánto le da. Sí, exacto. 2 por 10 a la menos 7. Entonces, ahí está dando el factor de dilución. Ok. Profe, yo lo hice, bueno, me dio eso, pero lo hice distinto. A ver, cuéntame cómo lo hiciste. Yo lo que hice fue, digamos, le utilicé el 1 por 10 a la 8 y lo dividí entre 20 bacterias rojas por mililitro, que es como la cantidad de bacterias rojas que necesito para que hayan 100 bacterias blancas. Y me dio lo mismo. Sí, porque vos metiste el factor de conversión ahí. Por cada 100 blancas había 20 rojas, que da 5. Ajá. Entonces, numéricamente, da lo mismo. Sí. En matemática, hay que recordar que muchas veces todos los caminos llevan a Roma. Entonces, depende de la lógica, uno puede llegar por un camino alternativo. Pero lo que importa es que el razonamiento lo sustenta. Entonces, en este caso, está bien sustentado.
¿Queda claro? Sí. Sí, Muy profe, bien. gracias. ¿Alguna otra? Bueno, yo creo que con esto abarcamos casi que todos los problemas. Entonces la tarea va a estar más enfocada en un repaso y en que diseñen bien bonito ustedes el esquema. Y les reitero que para efectos de examen, los problemas son sin estas consideraciones adicionales que hemos visto acá, no para decirle trampas, porque la idea no es que sean trampas, ¿verdad? Pero el espíritu de estos problemas que les dimos es que ustedes le pongan un nivel de complejidad aún mayor. Pero yo me voy a quedar en el cálculo directo. Si tengo tal volumen y paso tal volumen, ¿cuánto diluí? Si plateo tal volumen y me salieron tantas colonias, ¿cuál era la concentración? Ese tipo de cosas. ¿Ok? Profe, Diga. pero no está mal entonces el esquema que yo hice del 7 con tantos tubos o ahora Vamos a ver. es que en ese entonces sí no sabía que eso pues, se podía hacer, pero o sea, yo ahora sí lo entiendo. Vamos a ver. El problema dice, utilice el menor número de tubos. Y eso en sí es muy amplio, porque incluso los 4 tubos que yo propongo, lo podríamos disminuir, porque en lugar de hacer diluciones de 1 en 100, podríamos hacer diluciones de 1 en 500. Entonces uno lo puede disminuir. Entonces, más allá de que usted haya utilizado la menor cantidad de tubos, yo quedo satisfecho con saber de que si yo les pido una dilución de 1 en 6 millones, me la pudieron distribuir en 7 tubos. Eso está perfecto. Y ya hicimos el análisis de cómo lo podemos modular para arriba y para abajo. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Yo antes pregunté en el grupo, profe, es que me cuesta como desarrollar la respuesta. No sé cómo quiero hacer la respuesta en los problemas, cómo aplicaría también para el examen. Porque sí, es que nos dicen como, ¿cuánto debemos diluir nuestro cultivo? Entonces yo al final lo que debo responder sobre el factor de dilución, ¿verdad? Claro, yo tengo una tendencia muy fuerte a que en el examen, como todavía lo tenemos que hacer por esta vía virtual, probablemente lo hagamos de selección única, 4 opciones de selección única. Entonces, Ajá. muy probablemente yo les doy las condiciones que se utilizaron y que ustedes escojan de los 4 valores cuál es el correcto, ¿verdad? Lamentablemente, con esta modalidad y con el número de estudiantes que son ustedes, pues cuesta plantear problemas de desarrollo. Tengo que hablarlo con Carlos todavía, Sí. pero tengo la tendencia a mejor estructurar los problemas de esa manera. ¿Ok? Ok, Entonces, va a ser, digamos, 1 o 2 pasos y ustedes me digan el resultado final. Y les doy 4 opciones. O alternativamente, les doy el problema y ustedes completan la solución final, ¿verdad? sí, profe. No va a haber chance, digamos, de que me hagan el esquema. Por eso es muy importante que en la tarea sí nos vamos a esforzar que los esquemas queden perfectos. Pero a nivel de examen, sí, con esta modalidad virtual, me queda muy difícil evaluarles el esquema. Entonces, o va a ser selección única entre 4 opciones, o va a ser el problema y ustedes me dan el número, el resultado, nada más. Ok, profe, y bueno, hay varios que no se pueden resolver, ¿verdad? Por razones de unidades y así. Em, no sé si tal vez nos pueda pasar como algunos más para el examen, Más, o considera que, más ajá, problemas de práctica. sí, Bueno, tendría que buscarlos. Yo creo que con lo que hemos practicado debería ser suficiente, ok, porque tenemos 2 lecciones y 2 sesiones bastante sustantivas de práctica, más unos que fueron 10, 12 problemas. Yo creo que ya con eso tendríamos suficiente y si les mando más, creo que los podría saturar. Entonces, yo lo dejaría así, ¿verdad? ok, Y- pero cualquiera que tenga alguna duda adicional, igual yo estoy en toda la disposición de seguir discutiendo sobre el tema cuando lo tengan a bien. Tenemos una semana de aquí al examen. ok, gracias, profe, de verdad. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar porque a veces se me dificulta entender. Bueno, ya con los problemas yo sé que normalmente preguntan como por el factor de ilusión. En el examen va a ser igual, digamos, la pregunta va a ser, bueno, no sé si como tal usted va a usar la palabra como cuál va a ser el factor de ilusión.
o si va a ser igual como en los problemas que sean como cuántas veces diluimos y la respuesta es el factor de dilución, porque bueno, a mí me confunde eso porque preguntan cuántas veces diluyeron y piden el factor y uno normalmente respondería o yo respondería con el cuántas veces diluí. Claro, entonces, vamos a ver, el cuántas veces diluí es como un poco anecdótico, ¿verdad? Un poco marca propia, pero yo se los preguntaría así, como el CVD, ¿ok? Y el factor de dilución es FD, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Veamos las fórmulas completas. El CVD es igual a volumen final entre volumen inicial, ¿verdad? Eso quiere decir que el FD es volumen inicial entre volumen final. Es el inverso, nada más. Y esto también lo podemos ver como concentración inicial entre concentración final. Eso quiere decir que el FD va a ser el inverso. Concentración final entre concentración inicial. ¿Ok? A mí me interesa que se lleven el concepto de cuántas veces diluí. Si yo digo que diluí 1000 veces, es lo mismo a decir que hice una dilución de 1 en 1000. Y yo sé que si yo elaboro esto, me sale el factor de dilución. 1 entre 1000 es 1 por 10 a la menos 3, si no me equivoco. Este sería el factor de dilución. Ahora, para efectos de examen, mientras ustedes entiendan esto, para efectos de examen, yo les voy a preguntar el cuántas veces diluí. ¿Ok? Que es saber que hicimos una dilución de 1000 veces o que hicimos una dilución de 1 en 1000. La elaboración, no. ¿Les parece? Sí, profe. Gracias. Ok, no, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? De Bueno, mi parte no, profe, muchas gracias más bien por aclararme entonces, tantas dudas. si no hay más preguntas, les agradezco mucho la atención y de veras se los digo de corazón, porque los he notado muy entusiasmados. No sé si estarán muy confundidos o entusiasmados, pero en todo caso, el compromiso de ver esta cantidad de personas en una segunda sesión de consultas es muy gratificante. Entonces, yo también les agradezco mucho a ustedes haber participado. Y estudian y seguimos a la orden para cualquier cosa que se presente de aquí al martes. ¿Ok? Que pasen buena tarde, muchachos. Igual, profe, gracias. Chao. Gracias, profe.